Buen día. Para continuar con el proyecto de sistemas expertos, en esta ocasión vamos a abordar sobre el diseño de sistema experto. Esto es presentado por su servidor, Esdras Eliseo Chucamal, y el asesor académico es Dr. Juan José Marín. ¿Qué vamos a hacer? El diseño de sistemas expertos para la identificación de tumores malignos, para detección de cáncer de mama. En este caso lo que vamos a hacer es analizar los módulos o los elementos que se van a incorporar al sistema experto. Y en este caso se va a hacer mediante preguntas como ¿qué debería lograr? ¿Cómo podría aprender? ¿Cómo podría probarse el sistema experto? ¿Cuáles serían las entradas del sistema? ¿Cuáles serían sus salidas? Entre otros elementos. En primer lugar, ¿qué debería lograr? El sistema experto que estamos proponiendo debe ser capaz de realizar el diagnóstico de un paciente para determinar, en base a los análisis clínicos, el resultado, si es positivo o negativo al cáncer de mama. ¿Qué quiere decir? Que ese sistema experto debe ser capaz de eso, de determinar si ese paciente puede tener o no cáncer de mama. Entonces la pregunta sería, ¿cómo va a poder aprender ese sistema experto? ¿Cómo va a saber qué camino llevar o cómo decidir si está bien sus resultados o no? Bueno, pues al diseñar la aplicación de un sistema experto con inteligencia artificial, se propone el uso de una neurona artificial mediante una técnica de aprendizaje supervisado. ¿Y en qué consiste este aprendizaje supervisado? Consiste en que vamos a meter un conjunto de datos de entrada. Posteriormente vamos a validar esos datos si los datos nos están arrojando datos factibles o datos correctos. Entonces, en esto consiste este aprendizaje supervisado. La pregunta es entonces, ¿cómo podría aprender el sistema experto? Bueno, la neurona que estamos proponiendo va a tener datos de entrada y esos datos de entrada van a ser variables de muestras de tumores que van a servir como fuente u origen de datos, que se van a ingresar mediante una función que consiste en una sumatoria ponderada seguida de una función no lineal, y con ello va a poder tener un aprendizaje sobre el comportamiento de los datos. Y entonces podemos ver en esta gráfica cómo están los elementos entrando, dónde se va a hacer la sumatoria y en qué momento se va a aplicar esa función no lineal. Este modelo que se va a proponer se va a usar a través de un modelo de neurona artificial que se denomina Threshold Logic Unit, o se abrevia como TLU, y debe tener datos de entrada de entrenamiento. Mientras más datos reciba, va a ser mejor su entrenamiento para predecir los resultados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que con esta neurona que se está proponiendo, vamos a ingresarle un conjunto de datos, y estos datos, al ser analizados y a ser ejecutados en esta neurona, debe arrojar resultados. Esos resultados van a estar en relación a la presencia o no del cáncer de mama. ¿Cómo se va a probar? Bueno, pues una vez que se ingrese el conjunto de datos de prueba de testeo, se van a obtener datos de salida. Estos datos de salida se van a usar para verificar la fiabilidad de los resultados en valores de porcentajes y analizar si los resultados son satisfactorios a los esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener nuestros conjuntos de datos de prueba, o sea, perdón, un conjunto de datos donde vamos a hacer el entrenamiento y otro conjunto de datos de prueba. Con esto vamos a hacer la validación final. De ese modo se va a poder probar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Con qué información vamos a trabajar? Bueno, pues es bien sabido que conseguir un conjunto grande de datos se complica un poco. Sin embargo, ahí haciendo la investigación, pudimos ver que en el estado de Wisconsin hay una página donde se publican los resultados de muestras de tumores por medio de biopsias, y esta información, que también puede ser aplicado a México, pues en este caso, como ya está el conjunto de datos, pues con eso se van a trabajar. Esas serían las entradas del sistema, este conjunto de datos de muestras de cáncer de mama a través de biopsias. Eh, Esos serían, en esta lámina estamos viendo los datos de entrada. Entonces, podemos ver que aunque está en inglés, tengo acá abajo su traducción, que sería la suavidad media, compacidad media, concavidad media, puntos cóncavos, media simetría, media dimensión, fractal media, peor radio, peor textura, peor perímetro, peor área, peor suavidad, peor compacidad y peor concavidad. Entonces, esos elementos
son los datos que trae el origen de datos. Esos son unos cuantos, en realidad son 34 campos o variables que se van a estar estudiando o analizando. ¿Y cuáles serían las salidas una vez que se ejecute esta red neuronal? Bueno, para las salidas se va a hacer un proceso de evaluación de todas las variables de entrada y al finalizar la ejecución de esta neurona, como bien dijimos que se llama Threshold Logic Unit, nos va a arrojar un sistema binario de false o true que va a significar la presencia o la ausencia del cáncer de mama para cada registro que se ingresa al sistema. Es decir, para un nuevo registro vamos a ingresar el conjunto de 34 variables y el resultado va a ser un false o un true que nos va a determinar si hay presencia o ausencia del cáncer de mama. Y con esto estaríamos cubriendo las características que nos pide el ejercicio correspondiente a la semana 2. Muchas gracias.